El bebé nació con la piel completamente azul, y lo que los médicos encontraron en su ADN dejó a todos sin palabras. Un secreto familiar tan profundo que nadie jamás se atrevió a imaginarlo. Esta no es solo una historia sobre un nacimiento inusual, es una verdad que cambiará tu forma de ver la vida para siempre. Si historias como esta te conmueven y te hacen reflexionar sobre los misterios de la vida, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan que, a veces, la realidad supera cualquier ficción. Nadie estaba preparado para lo que sucedió aquella mañana en el Hospital Central de Jalisco. El sol apenas se asomaba por la ventana cuando Carolina, una joven de apenas 21 años, luchaba por traer al mundo a su primer hijo. A su lado, su madre la sostenía con fuerza mientras los doctores intercambiaban miradas de preocupación. Pero cuando finalmente el llanto del bebé llenó la sala, un silencio helado cayó de golpe. Todos quedaron paralizados al verlo. El pequeño tenía la piel azul. No azul pálido, como un problema respiratorio pasajero, no, era un tono profundo, extraño, casi eléctrico. La enfermera que lo sostenía dejó escapar un grito ahogado antes de recomponerse. El médico principal palideció, y Carolina, débil, apenas pudo girar el rostro para ver a su hijo envuelto en una manta blanca manchada de sangre, sus ojos bien abiertos y esa piel que no parecía de este mundo. «¿Qué pasa? ¿Qué tiene mi hijo?», preguntó, apenas audible. El doctor no respondió de inmediato, solo murmuró algo al oído de la enfermera, quien salió corriendo de la sala. Luego se inclinó sobre Carolina y con voz temblorosa dijo: «Vamos a hacer algunos exámenes. Tranquila, puede ser una condición genética rara». Pero la forma en que lo dijo, sin mirar a los ojos, dejaba claro que ni él mismo creía en sus propias palabras. Minutos después, mientras Carolina sostenía al bebé en brazos, comenzaron a llegar técnicos, especialistas, inclusive un geneticista. Todos hollaban a la crianza con curiosidad científica y un cierto temor. La joven madre comenzó a sentir una ansiedad crecer en su pecho. Algo estaba errado, muy errado. En casa, mientras la noticia aún no había salido a la luz, el padre del niño, Tomás, no respondía a las llamadas. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Y eso aumentó la angustia de Carolina. ¿Dónde estaba el hombre que prometió estar con ella en cada paso de esta nueva vida? Horas después, uno de los médicos regresó con una propuesta extraña. Querían hacerle una prueba de ADN, no solo al bebé, sino también a ella. «¿Qué están buscando? ¿Qué no me están diciendo?», exigió entre lágrimas. El médico suspiró. No tenía otra opción. Le mostró una imagen del análisis preliminar. Las células del niño mostraban una estructura inusual. No parecía una simple mutación genética. Había algo más por detrás, como si la información genética tuviera rastros de una secuencia jamás vista. Carolina sintió un frío recorrerle la espalda. Miró a su bebé dormido, tan sereno, tan diferente. «¿Qué significa esto?», susurró. El doctor no respondió, solo dijo: «Hay cosas que escapan a la ciencia, pero lo que descubramos podría cambiarlo todo». Y así comenzó una pesadilla que nadie, ni siquiera en sus peores sueños, podría haber imaginado. Las muestras fueron enviadas al laboratorio genético más avanzado de la región. Mientras esperaban los resultados, Carolina fue mantenida en observación junto a su bebé, quien sorprendentemente parecía estar sano. Mamaba, dormía, lloraba como cualquier recién nacido. La única diferencia era ese tono azul en su piel que no desaparecía. Y eso bastaba para que todas las miradas alrededor estuvieran cargadas de miedo y juicio. En el pasillo, las enfermeras murmuraban. Una de ellas dijo: «Dicen que es un bebé de otro mundo». Carolina escuchó, y esas palabras la destrozaron. Mientras tanto, la ausencia de Tomás se volvía cada vez más inquietante. Era imposible contactarlo, ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal.
Había desaparecido sin dejar rastro. ¿Pero por qué? ¿Acaso él sabía algo que ella no? En la tercera noche, un hombre extraño apareció en el hospital. Vestía un traje oscuro, sin credencial, y fue directamente al médico responsable. Vengo de una unidad federal de investigaciones genéticas. Recibimos una notificación automática. Este caso requiere atención especial. Carolina lo vio de lejos y sintió un escalofrío. Su presencia no era reconfortante. Al contrario, había algo en él que helaba la sangre. El médico intentó impedir que viera al bebé, pero fue inútil. El hombre entró en la habitación con un maletín de cuero y una mirada fría. «Señorita Carolina, necesitamos hablar». Ella abrazó al bebé con fuerza. «Mi hijo no es una aberración». Él esbozó una leve sonrisa. «Jamás diríamos eso, pero lo que él es único, y usted tiene derecho a saber por qué». Abrió el maletín y reveló los primeros datos del análisis de ADN. Y ahí, frente a sus ojos, estaba una frase que parecía salida de una película de ciencia ficción. Ausencia del 23% del código genético humano conocido, sustituido por una secuencia desconocida. «Esto no puede ser real», susurró Carolina. «Es lo que tenemos, y por eso necesitamos saber quién es el padre». Las preguntas comenzaron a desbordarse. ¿Quién era Tomás realmente? ¿Qué escondía su linaje? ¿Y si ni siquiera era quien decía ser? Esa misma noche, al intentar acceder a las redes sociales de Tomás, Carolina descubrió algo aún más perturbador. El perfil había desaparecido. Ni una foto, ni un recuerdo, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando recibió un sobre deslizado por debajo de la puerta de su habitación. Dentro, solo una hoja con letras recortadas de revista. «Necesitas conocer la verdad. No confíes en nadie del hospital. Él no es el primero». El corazón de Carolina se detuvo por un instante. Miró a su hijo. «¿Qué eres tú, mi amor?» Y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero lo que Carolina descubriría en las próximas 24 horas superaría todos los límites de la realidad que conocía. Pero lo que realmente sacudió a la familia hasta sus cimientos ocurrió una tarde cuando Julieta decidió contactar a un viejo genetista retirado, el Dr. Ledesma, conocido por estudiar mutaciones genéticas poco comunes. No quería aceptar la idea de que su hijo era simplemente una rareza médica. Algo en su interior le decía que había más por detrás. El doctor accedió a verlos en su casa laboratorio, un lugar lleno de estanterías con frascos extraños y papeles amarillentos. Observó los análisis, examinó a Ariel con una ternura inusual y luego pidió algo que los sorprendió: una muestra de sangre de los abuelos. «Hay algo que no cuadra», murmuró con el ceño fruncido. «Este bebé tiene algo en su genoma que no pertenece a esta generación». Julieta y Matías se miraron sin entender qué quería decir con eso. Días después, el doctor los llamó con urgencia. Tenía los resultados, y lo que reveló fue más impactante que cualquier hipótesis médica. El ADN de Ariel tiene una secuencia genética que solo he visto una vez antes, hace casi 30 años, en un caso que fue cerrado abruptamente por el gobierno. Una mujer llegó con síntomas inexplicables y, según los registros, estaba embarazada de un hombre desaparecido en dictadura. El caso fue sellado, pero esa secuencia genética es idéntica a la del niño. Julieta sintió que el mundo giraba a su alrededor. Matías cayó en una silla, pálido. ¿Está diciendo que Ariel es descendiente de alguien que fue parte de un experimento?, preguntó Julieta, temblando. «No puedo afirmarlo con certeza», dijo el doctor, «pero su hijo no es el primero con ese código genético, y esa familia está marcada por secretos que jamás salieron a la luz». Julieta sintió que la piel azul de su hijo era ahora una señal, una pista, algo que clama por ser comprendido. ¿Quién era ese hombre desaparecido? ¿Y qué relación tenía con ellos? En una mezcla de miedo y determinación, Julieta tomó la decisión de investigar el pasado de su familia.
revisó documentos, cartas escondidas antiguas, y en uno de los sobres encontró una foto vieja, un hombre de ojos claros con uniforme militar, idéntico a Ariel. «Es mi padre, pero mi madre dijo que él murió en un accidente», susurró Julieta. Matías la abrazó, sabiendo que esa historia apenas comenzaba. La verdad, aquella que nadie imaginó, estaba más cerca que nunca. La visita al hospital militar dejó a Julieta con más preguntas que respuestas. Mientras sostenía los documentos sellados con símbolos oficiales, sentía que cada palabra que leía era un eco del pasado que su madre había intentado enterrar para siempre. Las fechas coincidían con el nacimiento de su padre y también con la desaparición de varios hombres jóvenes de su ciudad natal. Pero había algo aún más perturbador, un nombre que aparecía una y otra vez. En los archivos, Proyecto Génesis. Julieta y Matías pasaron días revisando cada hoja, cada pista. Pronto descubrieron que el Proyecto Génesis era un experimento secreto del gobierno en los años 80, supuestamente destinado a desarrollar vacunas, mas que en realidad había sido una excusa para realizar manipulaciones genéticas encubiertas. Lo que nadie imaginaba era que los descendientes de los sujetos de prueba aún cargaban en su ADN rastros de aquellos experimentos. Y Ariel era diferente, porque llevaba consigo dos linajes ligados al proyecto. Matías, incrédulo, también encontró su sobrenombre paterno listado como donante genético. Aquello cayó como una bomba. Su familia también había estado implicada y la unión entre él y Julieta no parecía haber sido tan accidental como pensaban. «¿Y si no fue casualidad que nos conociéramos?», dijo Julieta con los ojos vidriosos. «¿Y si nos eligieron desde antes de nacer?». Ambos quedaron en silencio. La historia se volvía más oscura. Su hijo no era solo un bebé especial. Era, de alguna manera, la culminación de años de manipulación. Pero lejos de verlo como un experimento, Julieta lo miró con más amor que nunca. A pesar de todo, Ariel era real, y lo que tenía que hacer ahora era protegerlo. Decidieron confrontar a la madre de Julieta una vez más. Esta vez ella no negó nada. Confesó entre lágrimas que había recibido dinero a cambio de silencio, que le habían dicho que el bebé nacería diferente y que eso no debía salir del círculo familiar. Afirmó que lo hizo por miedo, por supervivencia. «Yo no sabía que afectaría a tu hijo», repetía una y otra vez. Julieta no podía perdonar todavía, pero comprendía. Mientras regresaban a casa, la sensación era clara. Estaban al borde de una verdad más profunda, pero también más peligrosa. Y sin saberlo, alguien más estaba siguiendo sus pasos. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas del apartamento, Julieta recibió una carta sin remitente. El sobre era delgado, blanco y contenía una única hoja mecanografiada. «Ustedes han llegado lejos, pero hay cosas que aún no entienden. Vayan al lugar donde todo comenzó». Debajo, una coordenada. Matías la buscó en el celular. Era un sitio en ruinas, un antiguo laboratorio abandonado en las afueras de la ciudad, cerrado por riesgo de contaminación biológica. Julieta dudó. «¿Y si es una trampa?», murmuró, pero algo dentro de ella, quizás el instinto materno, le dijo que debían ir. Ariel dormía plácido en su cuna, su piel azulada apenas perceptible con la luz tenue, como si todo en él estuviera esperando. Cuando llegaron al lugar indicado, se encontraron con un portón oxidado y cadenas rotas. El silencio era espeso. Solo se oían los pasos de sus pies entre escombros y polvo. En una de las paredes derruidas, un mural descolorido mostraba el antiguo logo de una empresa farmacéutica, Biocor. Adentrándose con cuidado, encontraron una sala subterránea todavía intacta. Estaba cubierta de polvo, pero los documentos y archivos seguían allí. Julieta comenzó a hojear carpetas y encontró fotografías en blanco y negro, bebés con anomalías, notas sobre resultados inestables, nombres codificados. Y ahí, en una hoja ajada, estaba el suyo. Sujeto descendiente, Julieta A. El aire se volvió irrespirable. No solo su hijo, ella también.
Había sido parte del experimento. Matías no dijo nada, pero el temblor en sus manos lo delataba. Su nombre también apareció en un segundo informe. Ambos eran descendientes de sujetos del mismo grupo genético. No eran solo una pareja, eran piezas de algo diseñado hace décadas. ¿Nos programaron para esto?, preguntó Julieta, apenas conteniendo el llanto. Matías solo se acercó y la abrazó con fuerza. Pero estamos aquí, somos reales, y Ariel también. No somos experimentos, somos una familia. Y aunque las paredes parecían hablar de secretos inconfesables, ese abrazo les dio la certeza de que podían desafiar lo que fuera. Pero en un rincón oscuro, una cámara aún encendida parpadeó. Alguien los estaba observando. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Julieta y Matías decidieron no volver jamás a aquel lugar. Quemaron los documentos que habían traído consigo y juraron proteger a Ariel a toda costa. Pero sabían que no podían simplemente olvidar. No, cuando alguien los estaba observando. Una noche, mientras Matías regresaba del trabajo, notó un vehículo estacionado frente al edificio. No era un auto común, vidrios polarizados, sin placas visibles. En cuanto se acercó, el coche arrancó a toda velocidad. «Ya nos están siguiendo», le dijo a Julieta al llegar. Ella asintió, con el rostro pálido. «Lo sé». Fue entonces cuando decidieron dejar la ciudad. Buscaron un lugar remoto, tranquilo, donde pudieran empezar de nuevo. Un pequeño pueblo en las montañas parecía perfecto, rodeado de naturaleza, gente sencilla, sin ninguna conexión con su pasado. Allí, Ariel comenzó a desarrollarse aún más rápido. A los 2 años ya reconocía letras, formaba frases en varios idiomas, y su piel, aunque todavía azulada, parecía brillar cada vez más bajo la luz del sol. Los habitantes del pueblo lo trataban con cariño, pero algunos comenzaron a decir: «Ese niño es especial». Otros susurraban sobre leyendas antiguas, niños de luz, enviados para traer equilibrio al mundo. Julieta se asustaba con esas historias, pero algo en su corazón le decía que Ariel no era un error, ni un experimento. Era un milagro. Una noche, mientras lo abrazaba frente a las estrellas, lo escuchó susurrar palabras que nunca le habían enseñado. «Papá, mamá, ellos vendrán». «¿Quién es, mi amor?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Los que me buscaron antes de nacer». Un escalofrío recorrió la espalda de Julieta. Esa misma madrugada, la energía de la casa se cortó. Un zumbido extraño llenó el aire. Matías corrió hasta la habitación de Ariel. Pero la cuna estaba vacía. El mundo se derrumbó bajo los pies de Julieta y Matías. El vacío en la cuna era una herida abierta que gritaba silencio y desesperación. La puerta de entrada estaba cerrada, las genelas intactas, pero Ariel había desaparecido. Matías salió corriendo por la calle desierta, gritando su nombre como un lamento. Julieta caía de rodillas, abrazando el aire, como si pudiera proteger a su hijo del abismo invisible que lo había llevado. Las autoridades no supieron qué hacer. No había señales de entrada forzada, ni huellas, ni cámaras que mostraran algo. Era como si Ariel se hubiera desvanecido en el aire. Pero Julieta no aceptó esa idea. En su pecho, algo le decía que Ariel aún estaba vivo, que había sido llevado, pero no para ser destruido, sino para ser guiado. Los días se convirtieron en semanas, y entonces una carta llegó, sin remitente, sin sello, solo una hoja doblada meticulosamente. Julieta la abrió con manos temblorosas. El texto, en una caligrafía perfecta, decía: «Gracias por protegerlo. Ariel está donde debe estar. Su existencia cambiará lo que el mundo conoce como humano. Pronto entenderán por qué nació diferente». Matías, al leerlo, golpeó la mesa con raiva. «Lo usaron, lo planearon todo». Pero Julieta lo detuvo. «No, ellos no podían crear un alma así. Nosotros lo amamos, lo criamos, y si Ariel fue llamado, es porque él pertenece a algo mayor». 20 años pasaron. La historia de Ariel se volvió leyenda en aquel pueblo.
Nadie supo más de él, hasta que un día, en la pantalla de todos los noticieros del mundo, apareció un joven de piel azulada, vestido con un traje blanco, rodeado de científicos y líderes mundiales. «Me llamo Ariel», dijo con una voz serena y profunda, «y estoy aquí para anunciar una nueva era de paz y transformación para la humanidad». Julieta, ahora con el cabello gris, cayó de rodillas frente al televisor. Lágrimas caían en cascada por sus mejillas. Mi bebé volvió. Y en ese instante entendió. Ariel no era un error, ni una maldición. Era un puente entre dos mundos. La respuesta a un llamado que el universo había enviado y solo un corazón de madre había sabido recibir. ¿Y tú? ¿Aceptarías a un hijo así, si supieras que su destino está más allá de lo humano? Si esta historia tocó tu alma, suscríbete, deja tu like y compártela con alguien especial. Gracias por ser parte de esta comunidad de almas sensibles. Nos vemos en la próxima historia de Cartas del Alma.